Buenos días, nosotros somos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, vicerrectorado Luis Caballero Mejía. Nosotros le venimos a hablar sobre la teoría de la creatividad y la historiometría. Mi nombre es Leismar Díaz. Evolución cronológica del concepto. Empezamos por destacar algunos hitos, es decir, algunas obras que han marcado la teoría, de un antes y un después, en la comprensión del concepto desde finales del siglo XIX y XX, y durante la primera mitad del siglo XX, denominada la teoría del genio. Determinada algunas personas nacidas con este don, eran diferentes a los demás, y visitaban a los musas, como lo era Galton y Terman. En el 1869, Galton representó alguna teoría, que era la teoría Heredity Genius, en 1869. Resumió los resultados de estos dos estudios antropométricos, llegando a la conclusión de que el genio era un rasgo innato y hereditario. Terman en 1925 realizó un estudio de longitud con más de 1.400 niños y niñas, llegando a la conclusión que ellos adoptaban algunas informaciones y fue editando los resultados de sus estudios entre 1926 y 1945. Esta obra puede servir de base para apreciar que el concepto de dotación y el genio no son sinónimos. Freud en 1908, con 330 obras, fue uno de los primeros en realizar un estudio. Y Darwin, cuando llegó a 1910, realizó 248 obras. Sin embargo, el artículo de Gilpin en 1950 fue lo de la creatividad, y el libro de Glisselin fue en 1950, marcando final definitivo de esta teoría, y empezaba a proponerse la teoría del énfasis. Luego cuando Galton en 1869, en los procesos de énfasis del denominado concepto, Glisselin en 1913 apoyaba la teoría de que unas pocas personas elegidas eran capaces de unos procesos mentales específicos, diferentes, que tenían como resultado la producción de obras creativas. No obstante, a la transmisión desde la teoría del genio a la de los procesos específicos del pensamiento, tuvo algunos pasos intermedios. Un primer ejemplo sería el enfoque de la solución creativa de problemas. Dewey en 1910 aclaró su obra y fue el primero en analizar los actos del pensamiento, como 1. Encuentro de una dificultad. 2. Localización y precisión de la dificultad. 3. Planteamiento de una posible solución. Luego, en 1913, Poincaré definió los 4 momentos ya clásicos, que eran la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Pedro Quintero y les voy a hablar sobre el libro de 1945. Con relación a este enfoque, Burgaleta llama modelo tradicional de los componentes del proceso cognitivo que subyacen del pensamiento creativo, al modelo de Wallace en 1926, el cual, como se ha dicho antes, ha sido popularizado y aplicado a la creatividad por el matemático Hadamard en 1945. Según Burgaleta, este modelo presenta 3 niveles de conciencia: plena, marginal e inconsciencia, y definir así de alguna manera las fases procesuales, que son preparación. Esta es consciente, utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro y se centra en la situación, buscando las ideas más relevantes para así hallar una solución. La siguiente es incubación. Esta es inconsciente y trabaja con el hemisferio derecho del cerebro. Consiste en producir imágenes que representan algunas soluciones alternativas. Y la iluminación es un flash intuitivo que se hace consciente, es decir, en ese momento la intuición es consciente. Posteriormente a las obras de Hadamard, el positivismo conductista presentó una teoría asociacionista que plantea el pensamiento creativo como una forma
de encontrar conexiones cada vez más lejos de los conceptos. Un ejemplo de eso es el test de Mednick en 1962, que a pesar de que fue un fracaso, sirve como ejemplo a eso. Más tarde, en los años 60, predominó en la psicología humanista este modelo, ya que identificaba la creatividad con la autorrealización. A finales de los años 60 y a mediados de los 70, predomina el enfoque diferencialista, ya que después de la Segunda Guerra Mundial querían saber las claves de una superdotación. Por esa razón, los test de Guilford y de Torrance fueron utilizados 40 años después, aún, porque tienen razón y los investigadores lo toman como guía. En 1977, Marini invitó a Simon para su obra Models of Discovery, en la cual tuvo, gracias a la obra de estos autores y la de Peiger, fue que se siguió el cognitivismo actual, representado principalmente por Perkins, Gruber, Gardner, Bly y Weisberg. A partir de la década de los 80 fue que se tomó en cuenta el aspecto social de la creatividad, cuyo principal exponente era Immobile, con su modelo en el año 1983, que hizo ver a la sociedad la importancia del ambiente sociocultural. En dicha década de los 80 se hicieron muchos descubrimientos históricos, en la cual sobresalió la teoría de la evolución. En la cual Camper, en el año 1960, le estaba dando ya un toque darwiniano a la teoría de la creatividad. Él decía que la teoría de la evolución era más de criterio cultural, psicológico, que de cultural. Buenos días, mi nombre es Ángel García. Desde mediados de los 90 predomina el enfoque ecológico, cuyos representantes fueron Gardner y Csikszentmihalyi. El enfoque ecológico quiere decir que todos los elementos presentes en la obra creativa son importantes, exceptuando el mismo individuo. Cabe destacar que el concepto de creatividad ha ido desarrollándose al compás del tiempo, a tal grado que rara vez se considera como resultado de un solo momento, sino como resultado de toda una vida. A partir de la década de los 2000, han sido muchos los autores que han desarrollado un concepto sobre la creatividad. Sin embargo, los expositores creen que el más acertado es el de Gardner, el cual quiere decir que la creatividad es una técnica para solucionar problemas con intuición y con ideas diferentes a lo ordinario. Sin embargo, Acuña apoya a esta definición con un agregado, el cual dice que estos hechos por las personas deben ser efectuados con un rasgo de originalidad. Pausa.